Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto, honor y agrado estar con todos ustedes. Mi nombre es Juan José Ajeda y estamos aquí para tener un tiempo de lectura de la palabra. Actualmente estamos leyendo el libro de Lucas. Lo que prácticamente hacemos es leer la palabra y luego leerla, pues vamos dando, comentando o expresando o exhortando, enseñando lo que Dios nos vaya indicando. Y pues actualmente estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 7. Ya hemos tocado ya creo que dos veces lo que es Jesús sana al siervo de un centurión. Igual hoy lo vamos a volver a leer y vamos a avanzar a Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y pues si queda tiempo, vamos a seguir con los mensajeros de Juan el Bautista. Bueno, entonces vamos a orar para agradecer a Dios por este espacio que nos ha otorgado y también porque nos inspire y nos guíe para poder hoy pues amarle y abrazar su fe. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad, Padre, de amarte, de estar en tu palabra, de estar en tu presencia, de estar en tu verdad, en tu bondad. Suplicamos hoy, Rey de Reyes, poder estar en la luz de tu palabra y poder comunicarnos contigo en tu adoración. Te pedimos, por favor, amado, que nos ayudes y nos abras las escrituras para entenderlas, para poder comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Te pedimos, oh Rey de Reyes, que nos ayudes, por favor, Cristo, para poder andar en la súplica de tu verdad y de tu bondad. Y ayúdanos por favor a rendirnos contigo y para ti. Gracias te damos, Cordero vivo. Gracias te damos, Rey y Pastor. Gracias te damos por todo. Ayúdanos por favor, líbranos de todo ataque espiritual a nuestra mente y corazón para que podamos entender tus escrituras y poder vivirlas y poder conocer más de ti, Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces con el libro de Lucas. Vamos a ver acá. Jesús sana al siervo de un centurión. Aquí veamos. Otra vez. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. 5. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban ellos en la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. 9. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto, como mencionamos dos videos antes. Es algo bien importante mencionar esto, lo voy a resaltar, es las enseñanzas que vemos acá con el centurión, del cómo fue que maravilló a Jesús. Ese es el enfoque principal, el cómo fue que maravilló a Jesús por su fe. Y vemos la relación que, como ya mencionamos, lo que pudo acontecer con él, de lo que significa estar bajo autoridad, de que por causa de que él se sujeta bajo autoridad, él conoce lo que significa la autoridad y por consecuencia lo que significa la fe. Y relaciona a Jesús como un guerrero y también como un señorío ejercido en la tierra. Otras cosas que vimos, que estamos aquí, que fue lo primero que hablamos, fue los niveles de intercesión, como el centurión recurre a intercesores y la dignidad de estos intercesores, y lo vimos con relación a lo que pasó con Balaam, y también a otros personajes como inclusive el profeta Elías,
También en caso de lo que vimos ayer fue la relación también que había con la construcción de la casa o del templo, junto con lo que pasó con la tsunamita cuando le levantó una casa a Eliseo, y pues como la Biblia dice, y el que recibe profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe, y que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibe, y cómo fue la relación con el centurión, y esto lo vimos en los videos anteriores. Hoy vamos a tocar otro punto que es bastante importante con respecto a resaltar esto del versículo 8. Creo que lo tocamos un poco ayer, pero solo lo voy a mencionar para resaltarlo nada más. A ver, el versículo 8. Porque dice lo siguiente, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Mencionamos o hemos hablado, y es bien importante verlo, porque prácticamente lo que está diciendo esta persona es de que él tiene una obra de fe. Recordemos anteriormente, eh, anteriormente, o lo que habla del libro de Santiago dice de que la fe tiene algo que se llama las obras. Es decir, si yo digo que tengo fe y no tengo obras, entonces mi fe es vana, está vacía, no vale. Entonces, por eso dice Santiago, muéstrame de tu fe y yo te mostraré mis obras por mi fe. Vamos a leer el versículo para no equivocarnos en lo que vamos relacionando, pero es bien importante mencionar esto, lo que voy a mencionar con respecto a la persona del centurión, con respecto a la fe, ya que es importantísimo relacionar esto, como ya mencioné. Es importante mencionarlo por lo que habla el libro de Santiago y por el hecho de agradar a Dios, que una de las cosas, las maneras de agradar a Dios es a través de la fe. Esa es nuestra importancia principal de por qué estamos leyendo esto de Centurión, y además de la multitud de enseñanzas que trae este pasaje. Vamos a encontrar aquí. La fe sin obras es muerta. Vamos a leer Santiago 2:14. 2:14. Ok, vamos a leer acá. Dice lo siguiente: la fe sin obras es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces vemos acá que hay algo bien importante que relaciona la fe con las obras. O sea, como aquí menciona y como lo dice el título, la fe sin obras es muerta. Es decir, yo no puedo decir específicamente, y el ejemplo que, por ejemplo, yo, yo coloco es, por ejemplo, cuando uno levanta una silla. Si yo le digo a alguien, ve y levanta esa silla, o inclusive le puedo decir a alguien, mira, ¿será que puedes levantar esa silla? La persona rápidamente va y levanta esa silla. O si yo le digo, mira, mueve esa silla que está ahí, la persona automáticamente toma la silla y la mueve hacia otro lugar. Entonces, él se movió en fe, porque en sí él cree que él puede mover esa silla, es decir, su fe lo activa para poder hacerlo. La fe sin obras es viva. Pero si yo le digo a alguien, mira, te pido que movas ese tractor con tus manos, la persona no va a creer que lo va a poder mover. Por consecuencia, no se va a mover hacia el lugar donde está el tractor y moverlo con sus manos a otro lugar, porque no tiene la fe para moverlo, porque él conoce que no tiene la fuerza. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que quiere resaltar acá cuando habla de la fe y las obras. Y vemos lo siguiente, dice 15, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? Vamos a avanzar aquí.
¿ok? 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Es decir, si yo digo, inclusive si yo digo que yo amo a Dios, y esto él lo está diciendo en este caso con respecto al prójimo, dice, si vosotros le decís, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, no solo significa que yo le diga, mira, Dios te bendiga o mira, que Dios te provea, sino que si yo tengo para proveerle, porque yo le estoy diciendo que Dios lo provea, y yo tengo inclusive una sopa instantánea, alguna o algo, yo se lo puedo brindar. Entonces estoy aumentando, estoy moviéndome en fe y por consecuente estoy haciendo una obra que respalda mi fe. El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto resalto porque la Biblia habla de que nosotros tenemos una sola fe. Efesios dice una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Entonces esto es bien importante porque a veces muchos de nosotros decimos que creemos en Dios. La pregunta es cuáles son nuestras obras que respaldan, que digan que amamos o que creemos en Dios. Eso es bien importante y lo menciono y resalto ahorita bastante por el hecho, y lo resalto con el centurión. Voy a dar la relación por qué es que digo esto con el centurión, pero tenemos que comprender esta parte. Si yo digo que amo a Dios o si yo digo que tengo fe, lo que tengo que hacer es cuál es la obra que respalda que tengo fe en Dios. Y por eso Jesús dice que el que ama a Dios es el que cumple sus mandamientos. O sea, yo tengo un respaldo. Si yo digo que creo en Dios, la pregunta es cuál es mi respaldo de que creo en Dios. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que tener eso bien en cuenta. Ahora veamos el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces aquí es bien importante mencionar igual lo mismo del versículo 21, porque nos hace resaltar al padre de la fe. Es bien impresionante esto porque él menciona y utiliza de ejemplo al que le llaman el padre de la fe y al cual Dios puso su promesa. Y recordemos algo bien, bien importante que voy a mencionar acerca de Abraham. Y Abraham, el enfoque de Abraham, que es bien esto, vamos a ver aquí, lo voy a relacionar, aquí la fe con Abraham, es bien importante esto por lo siguiente, porque la fe de Abraham, recordemos de que no solo tuvo la fe de esperar tanto tiempo para que Dios le diera un hijo, sino que luego Dios le pide a su hijo y le dice que lo ofrezca en holocausto. Lo importante de mencionar en esto con respecto a esto, a ofrecer a su hijo sobre el altar, no era el hecho necesariamente solo de ofrecer a su hijo en el altar, sino que en otro pasaje de la Biblia, si no estoy mal, creo que es en el libro de Hebreos, menciona de que Abraham, la fe de Abraham no era la fe necesariamente de ir a llevar a su hijo a la muerte o la fe de creer que Dios le iba a dar un hijo en sí mismo, sino la palabra de fe que en la cual creía Abraham era, y en Isaac te será dada descendencia. Entonces, cuando Abraham sube al monte, o cuando Dios le pide que dé a su hijo en sacrificio, y cuando Abraham va hacia el monte y dice, llevaremos, sacrificaremos, adoraremos y luego regresaremos, la fe de Abraham era de que como en su hijo iba a ser dada descendencia o su promesa, él creía de que si él daba en sacrificio a su hijo Isaac, Dios lo iba a resucitar. Es decir, la fe de Abraham se cimenta en la resurrección. Por eso cuando vemos la relación entre Jesús e Isaac, o Dios Padre e Isaac, es decir, de que Jehová iba a dar a su hijo unigénito, no solo por sacrificio, como lo que pasó con Abraham e Isaac, de que lo llevó al monte para ser sacrificado, solo que Abraham llevó a Isaac a un monte, a Jehová Jireh, Jehová proveedor, sino que Jehová llevó a Jesús al monte, pero al monte Gólgota, al Gólgota, para ser sacrificado. Pero tanto Abraham como Dios Padre tenían la convicción de que después del sacrificio iba a venir una resurrección. Esa es la fe de Abraham.
el poder creer la promesa basada en el Hijo y también va relacionado a la resurrección. Entonces vemos la obra, porque si yo creo que, como dice acá, si Abraham solo creía, él no creía de que iba a ser resucitado Isaac, él por consecuencia no lo iba a llevar al monte, porque ya no iba a tener promesa, no, y no iba a creer la palabra. Por eso dice la Biblia, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, esa es la idea de creer. El creer me va a llevar a obrar en algo. ¿Me comprendes? Si yo creo que la venida de Jesús, bien, va a estar al pendiente, eso va a haber cosas en mí. Porque si yo creo que va a venir, significa no solo que yo me voy a alegrar, sino que también yo puedo temblar día tras día por el hecho que yo no estoy viviendo en consagración. Entonces, yo tengo una fe en ello. Igual la fe de la cruz de Cristo. La fe de la cruz de Cristo no solo significa que Él perdonó mis pecados, sino que también hay una gran condenación y esa condenación Él me rescató, pero que si yo falto mi pie a blasfemar a la cruz de Cristo, implica que la convicción para la condenación eterna está puesta. Entonces, yo tengo que cuidarme de eso. Entonces, si yo no tengo esa fe marcada, no voy a poder obrar basado en esa fe. Eso es lo que cabe, lo que tratando de resaltar Santiago con respecto a la fe. Mi fe es un activador para obrar. Ahora veamos aquí, dice, 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó y que la fe se perfeccionó por las obras? Eso es bien importante y lo vuelvo a resaltar que lo hagamos para convicción nuestra, no tanto por lo que dice acá en el sentido de porque lo diga y nosotros lo conozcamos, sino por el hecho de que lo tengo que poner en práctica, lo tengo que poner en práctica. Igual eso pasa, por ejemplo, cuando uno tiene exámenes. Por ejemplo, me recuerdo que uno de los cursos los primeros cursos que yo, en la universidad que yo tiré prácticamente a casi que a la mitad, fue por eso, por una falta de fe. Y yo recuerdo que no me fue bien en un proyecto y yo le dije, ¿para qué voy a hacer otro proyecto si igual no voy a ganar? O si lo voy a hacer, no lo va a terminar, etcétera. Otra persona me dijo, mira, no hombre, sigamos adelante, terminémoslo y vas a ver que lo vamos a lograr. Yo dije, no, ¿para qué lo voy a hacer? Yo no creía que podía hacerlo. Por consecuencia, no lo hice. La otra persona tenía la esperanza y la fe de que podía ganarlo. Por eso se animó a hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una gran diferencia. Eso es lo que habla acerca de actuar. Y por consecuencia yo tiré el curso y por consecuencia perdí el curso. Y la otra persona, por su fe, que actuó a hacer terminar el proyecto, la persona terminó ganando el curso y lo hizo prácticamente raspado, pero lo logró, tuvo fe en ello, pero era porque lo podía hacer y esa su fe fue perfeccionada. Creo que incluso en ese momento esa persona era creyente, yo creo que en ese momento todavía no era creyente, y esa persona sí lo era y pues se perfeccionó. Puede ver que le ha orado mucho a Dios, no sé, pero es algo que tenemos que tener nosotros bien marcado en nuestro ser, de que la fe tiene que llevar obras. La fe tiene que llevar obras. Si yo digo que creo en Dios, eso tiene que llevarme a obrar. Entonces, aquí hay algo bien importante, lo que hace mención de la fe, porque a veces nosotros solo dice fe, o por ejemplo en 1 Corintios 13, habla de que si yo tuviera toda la fe para mover montañas y etcétera, o hablar en lenguas, etcétera, pero si no tengo amor, nada tengo. Entonces ahí habla de un contexto de fe, que yo puedo tener una fe de lograr yo con mis propias fuerzas lograr algo, pero hay una fe que es la fe de Dios, que es la fe del Evangelio, que es la fe a la palabra. Esa es una fe que está basada en el amor. ¿Me comprende? Hay una fe que, por ejemplo, alguien puede decir, yo tengo la capacidad de lograr una empresa, un imperio. Él tiene fe, pero esa fe está basada en él mismo, en orgullo, en engaño, es decir, no está basada en un amor. Pero si yo tengo la fe que proviene de Dios, esa fe que me lleva a esperar en la venida, esa fe que me lleva a la crucifixión, esa fe que me lleva a estar sujeto a Dios, esa fe me va a llevar a obrar conforme a eso. Es decir, la fe de la cruz de Cristo me va a llevar a la obra de la consagración. Eso me va a llevar la fe de ello.
Igual la fe de la venida de Cristo me va a llevar a consagrarme. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe me lleva a una justicia. La fe y la justicia son sinónimos, son iguales en el Evangelio. Pues dice, justificados pues por la fe. Igual que a Abraham. Dice, y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Fe, justicia. Entonces mi fe es creer en Jesús, que Él fue crucificado, murió y resucitó y que mi fe está puesta en eso. Y eso significa de que Él murió por mis pecados y que había una condenación por causa de ello. Y que Jesús absorbe toda la condenación y la mete en Él para que yo no sea condenado. Entonces mi fe me indica, en eso me indica de que yo tengo que buscar la consagración. La fe me involucra consagración. No necesariamente que las cosas se muevan. La fe del Evangelio, pues dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Porque mi fe, la fe me va a llevar a consagrarme. La verdadera fe del Evangelio, porque es la palabra de verdad es creer en Dios, amar a Dios con todas sus palabras. Y lo que Dios me va a pedir es santidad. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Mi fe tiene que estar basada en mi consagración. ¿Cuáles son tus obras? Tu fe, mi consagración, mi obediencia a Dios. Esa es mi fe. ¿Ya? Y por eso se puede ver manifestado cuando alguien cree o no en Dios, si ora o lee la Biblia. Su fe va a estar basada en eso. Si alguien no ora, él no tiene fe en la oración. Él no conoce lo que significa la oración, por eso no puede poner fe en ello. Por eso que no ora. Igual pasa cuando leen la Biblia. Las personas no leen la Biblia, ¿por qué? Porque no tienen fe en eso. Si alguien no medita, ¿por qué no lo hace? Porque no tiene fe en lo que significa meditar. Por eso yo regularmente, siempre cuando hemos visto y que lo hemos dado los sábados, yo siempre hago mención al Salmos 1, 2 y al Salmo, perdón, y a José 1, 8, que habla de que ambos versículos tienen relación con meditar y ambos versículos hablan con respecto a la prosperidad o el éxito en la vida y que Jesús prácticamente cumplió Salmo 1:2 y Josué 1:8, porque él todo lo que hizo le fue bien. ¿Por qué? Porque meditó. Entonces, por eso las personas no lo hacen porque no le tienen fe a eso. Igual si alguien en el estudio de la palabra, por ejemplo, yo veo que hay mucha fe de las personas en el estudio de la palabra y eso los involucra a estudiar la Biblia. Bueno, a la mayoría, pero no veo a veces mucha fe en la lectura, tampoco veo mucha fe en la meditación o la fe en el oír. Entonces, esa fe no nos va a llevar, si uno, por eso es importante leer la Biblia bastante, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, va a ser impartida fe a mi vida y por eso, por consecuencia, me va a llevar a obrar. Por eso, como inclusive en el tiempo de oración que tuvimos, hablamos acerca de bendecir a Jehová en todo tiempo y vimos la convicción de nuestra fe, que significa arrodillarse, agradecer, deleitarse, estar con gozo. Entonces, al creer todas esas palabras, entonces yo puedo involucrarme en obrar. Por eso fue que implantamos una fe en la oración del 34:1 y en ese mismo momento comenzamos a orar. Es decir, tuvimos el creer en la palabra y al mismo tiempo comenzamos a obrar. Entonces está perfeccionando nuestra fe en ese momento. Eh, Igual, pues cuando escuchamos los cánticos, también vemos de que esos cánticos manifiestan un perfeccionamiento de la fe. Es decir, cada cántico de alabanza a Dios manifiesta una fe, una obra de fe. Ahora vemos aquí dice, ok, vamos al 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto es lo que ya mencionamos. 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obras, como recibió los mensajeros y lo envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, esto es bien importante, ya lo menciono, por la mención de la justificación. Cuando hablamos de la justificación, acá está, dice justificado
por las obras, y no solo solamente por, y no, y no, se saltó esta parte, y no solamente por la fe. Por eso dice la Biblia de que el creyere y fuere bautizado, porque el bautismo en agua manifiesta una obra de la fe, ¿sí? Por eso, por eso inclusive un versículo habla de que dice que las personas justificaron a Dios al ser bautizados por Juan el Bautista. Inclusive Jesús dice, y es necesario que cumplamos toda justicia, y fue bautizado. Entonces, el bautismo en agua manifiesta una obra de la fe, una obra de la fe. Es una confirmación, porque la misma Biblia, si recordemos, en Romanos capítulo 6 dice de que cuando yo me bautizo en agua, lo que hago es compartir la muerte y la resurrección con Cristo Jesús. De que si Él murió, yo también asimismo estoy muriendo y asimismo resucito cuando venga la venida de Cristo. Entonces yo estoy cumpliendo eso. Jesús también hizo ese acto de fe, ese acto de adoración, que para mí el bautismo en agua es un acto de adoración y también de fe, porque estoy confirmando todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso mismo la Biblia dice, y una obra de fe es la confesión de Jesús, por eso dice la Biblia, y esta es la palabra de fe que tenemos, de que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en ese momento cuando yo confieso con mi boca es una obra de fe, porque estoy confesando. Dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. También vemos en la Biblia muchos aspectos del conocimiento de la resurrección y lo que implica la obra. Es decir, toda la Biblia me va a dar una relación entre la fe y las obras. La fe y las obras. Por ejemplo, cuando vemos el capítulo el pasaje de Elías, cuando está con los profetas de Baal, él prácticamente les dice, levantemos ambos altares y el que haga descender fuego del cielo, entonces ese es el verdadero Dios. Él establece una fe, él establece unas obras, ¿sí? Porque él creía que Dios podía hacer descender fuego del cielo. Por esa causa reta a los demás para que hagan, porque él sabía de que si él colocaba el nivel de adoración, es más, si ustedes ven el pasaje, inclusive él echa agua a lo que está ahí, ¿me entienden? Y aún así el fuego se mantiene. Entonces es bien importante y resaltar esto. Toda la Biblia va a traer una relación entre la fe y la justicia. ¿Cómo es esto? Recordemos de que los profetas profetizaron de que iba a venir Cristo Jesús. Entonces hubo un mover de fe desde tiempos antiguos hasta el cumplimiento de esta fe en Cristo Jesús. Y que Jesús mismo tuvo fe. ¿Tuvo fe en qué? Así como Abraham tuvo fe, Isaac tuvo fe en Abraham, de que Isaac sabía de que lo estaba haciendo conforme a la voluntad. Asimismo Jesús tuvo fe en Dios Padre y pues me imagino que Jesús conocía y sabía de que él iba a ser resucitado y por eso mismo vemos que Jesús dice, iba al tercer, y el templo será levantado al tercer día. Entonces recordemos de que la fe está basada en una resurrección y no solo en una muerte, sino en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Y Jesús creía que Dios le iba a levantar de entre los muertos. Entonces es bien importante esto, como resalto, tenemos que buscarnos a no solo decir que creemos, sino que ver por qué se da. Si yo creo que hay resurrección de muertos, tengo que buscar la obra que conlleva eso. Igual las sanidades, igual la liberación de demonios, etcétera. Todas esas cosas, inclusive el perdón. También si yo digo que Dios me puede perdonar o que Dios perdona pecados, pero si no tengo la capacidad de perdonar, hay algo ahí que está afectando mi fe. Entonces es bien importante. ¿Y por qué menciono todo esto? ¿Y qué relación tiene con el centurión? Y ahorita lo voy a mencionar porque tiene relación con el centurión. Tiene relación con el centurión porque aquí él habla la palabra de fe. En este pasaje de aquí, vamos a colocar, vamos a ponerlo. Ok. Entonces, si vemos acá, él dice, pero di la palabra. ¿Qué dice? Pero di la palabra. Estaba actuando en fe. Di la palabra, actuando en fe. Él creía, él creía. Y aquí da el porqué de que él creía. ¿Sí? La fe que él tenía y sabía que eso
iba a obrar, y porque él obraba, y él tenía la fe de algo, él obraba en eso, y por consecuencia él sabía que eso se iba a replicar en lo que Jesús pasaba. Por eso dice acá, porque también yo soy hombre supuesto bajo autoridad. Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y hablamos por eso hablamos de la relación de la fe con la autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este va y viene, y el otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces todo esto que vemos acá es la fe perfeccionada del centurión basado en autoridad. ¿Por qué? Porque él creía, por lo tanto actuaba. Él sabía, o por ejemplo los que estaban bajo las órdenes de este centurión, tenían fe en autoridad que le fue puesta al centurión, por consecuencia obraban basado en todo lo que el centurión les decía. Es decir, reconocían su autoridad, reconocían esa parte. Entonces nosotros asimismo tenemos que reconocer la autoridad que está sobre Dios y seguirle y obedecerle por lo que Él tiene. Entonces aquí mencionan, y hay algo bien importante, y cabe mencionar, y lo vuelvo a resaltar otra vez, esta relación de lo siguiente. Voy a resaltar 3 puntos importantes acá, para que nos demos cuenta también lo importante de la fe, lo importante de la fe y cómo estaba relacionado con varias cosas. Entonces, pero di la palabra, la fe. Pero di la palabra, la fe, ¿sí? La fe. Luego vemos que esto va relacionado a una autoridad, y luego vemos que esto va relacionado a qué. Va relacionado a una obediencia. Entonces, todo lo que vemos acá nos hace mención aquí a obediencia. Fe es sinónimo de obediencia. Fe es sinónimo de obediencia. Entonces, cuando la Biblia hace mención de la fe, hace mención también a la obediencia, hace mención también a la autoridad, hace mención a qué, a obrar. Es decir, si yo digo que creo en Dios y no le obedezco, no estoy creyendo en Dios. Y alguien dirá, es que usted no habla en amor. El amor es creer, el amor es obedecer. La Biblia dice que el que ama a Dios y no le obedece está mintiendo. Entonces, y eso también lo he mencionado y también lo pueden leer en la Biblia. La Biblia hace mucho mención de todos estos aspectos, y uno tiene que ponerle bastante importancia a esto. La fe todo va conectado en la Biblia realmente, todo. Es decir, todo concepto que la Biblia habla no está divorciado del amor. ¿Por qué? Porque todo el concepto que Dios da la Biblia dice que Dios es amor. Por consecuencia, si Dios es amor, todo lo que Él hace está basado y cimentado en el amor, absolutamente todo. Si yo hablo de santidad, estoy hablando de amor. Es decir, si yo hablo de una santidad que no va conforme al amor, no es de Dios. Por eso cuando vemos el pasaje del hijo del samaritano, de cuando ayuda a o el buen samaritano cuando ayuda a una persona, vemos que hay una persona que es sacerdote, pero que no ayuda a la otra persona porque se va a contaminar. Entonces, una santidad sin amor no es santidad. Si alguien dice que se santifica, pero no ama, no es amor. No es santo realmente. Entonces, todo pasaje de la palabra va conectado. La justicia no está divorciada del amor, la fe no está divorciada del amor, la santidad no está divorciada del amor. Son uno mismo, son uno mismo. Son frutos que manifiestan. Entonces, por eso tenemos que entender que la autoridad es amor también, porque el amor tiene una autoridad y tiene un poder sobre todo, sobre los demonios, sobre el odio, sobre la falta de perdón, sobre todas las cosas. Por eso es la Biblia dice, y toda autoridad me ha sido dada del cielo. ¿Y quién dijo eso? El amor, que es Jesús. Es decir, que el amor tiene la autoridad, tiene la potestad sobre todas las cosas, pero recordemos, y vuelvo a resaltar, el amor, si alguien habla de amor, pero no menciona la santidad conforme a ese amor, no es amor. Es decir, el mundo entero habla de amor,
La Biblia, inclusive hay un texto ahí que colocan las personas que dice, ame sin tilde para amar más. Perdón, amén, amen sin tilde para amar más. Entonces las personas hablan mucho del amor, inclusive hay canciones del amor, prácticamente las radios están repletas o las personas de canciones románticas le llaman, las telenovelas hablan de un amor, las películas tienen inclusive cuestiones de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es un falso amor. ¿Por qué es un falso amor? Porque no involucra justicia ni santidad. No podemos separar los conceptos. Regularmente las personas cuando hablan de amor es sinónimo de fornicación, es sinónimo de una relación sexual. Eso no es el amor en Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús va más allá y es una santidad. Es decir, que todo aquel que dice que ama y no busca ser crucificado juntamente con Cristo, no ama. Si alguien dice que se santifica o que es santo, pero no busca ser crucificado juntamente con Cristo, no ama. Entonces nosotros debemos buscar completamente y entender que todo va conectando y relacionado y de que todo tiene que ir con respecto al amor. La base principal es el amor, pero no desenfoquemos las cosas. El que dice que ama y no perdona, no ama realmente. ¿Sí? Entonces tenemos que ver todo eso. Y hago mención de esto porque prácticamente la base principal del Evangelio es el perdón de los pecados. Esa es la base principal del Evangelio. Cuando Jesús comienza a predicar, al igual que Juan el Bautista, dijeron, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si hablas de un arrepentimiento, hablas de arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso que Juan el Bautista bautiza para el perdón, arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso que el bautismo en agua confirma, y lo que hace el bautismo en agua es justificar a Dios. Por eso hago mención de esto, de la fe y lo de la autoridad del eunuco, el centurión, porque el centurión ya obraba en fe. Es decir, el centurión venía y tenía la fe y también tenía las obras. Y aquí lo que vemos en el 8 es su fe y sus obras. Él creía en autoridad de sus mayores y fe en autoridad que le había sido dada a él para gobernar, pues que las personas sean sujetas a él, y por consecuencia él se movía en esa fe y en esas obras continuamente. Cuando ve a Jesús, relaciona la fe con las autoridades y dice, él tiene una autoridad. Yo creo en la autoridad que le fue impuesta porque también yo vivo bajo esa misma fe. Por lo tanto, di la palabra y él será sanado. Entonces, por eso cabe resaltar esta parte de la importancia de la fe del centurión, y por eso también, pues, es importante mencionarlo de las palabras que Jesús dijo conforme a esta fe, y lo voy a resaltar porque como menciono que lo importante ahorita es mencionar la fe, y veamos lo siguiente. Veamos el siguiente pasaje, dice lo siguiente. Dice, al oír Jesús, vamos aquí en el 9. Vamos aquí en el 9, dice, al oír esto Jesús se maravilló. ¿Qué hizo? Se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta. Dice, ni aún en Israel, que dice, he hallado tanta fe. ¿Qué significa esto? Es bien importante esto por lo siguiente, porque él hace una mención. Veamos relacionado al 8. El 8 nos hace mención a que la fe y la palabra está relacionado a una autoridad, y que la fe del centurión se basaba en autoridad que tenía. Entonces tenemos fe, autoridad, y que él se sujetaba también, y que por causa de esa sujeción él podía provocar que otros se sujetaran a él. ¿Sí? Así como Jesús dijo, así como el Padre me envía, yo así mismo hoy os envío. Lo mismo que dijo el centurión, solo que lo está diciendo Jesús, porque recordemos que Jesús también es un varón de guerra. Y también es un embajador, también es un predicador, todas las cosas en uno. Entonces, cuando vemos este pasaje y cuando Jesús dice, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que les decía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué yo creo que no hallaban tanta fe?
porque realmente en Israel nadie se sujetaba bajo autoridad. Eso es lo que yo creo que no encontró Dios, Jesús fe en Israel, porque nadie se sujetaba bajo autoridad, por eso no podían reconocer autoridad. Veamos, este pasaje lo podemos ver en el libro de Jueces, solo voy a encontrar la cita que está, lo tengo apuntado, que, o sea, vamos a buscarlo porque esto es bien importante, porque recordemos que el centurión y demás tenían ellos tenían reyes y estaban sujetos bajo todo eso, pero el pueblo de Israel no. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Jueces. ¿Dónde está el libro? Jueces 21-25, vamos a buscar. Jueces 21-25, vamos aquí. Jueces 21-25. Vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a buscar esto para que veamos la relación. Ok. Aquí dice. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos acá estos jueces, pero también esto voy relacionado a lo que aquí habla acerca, ya mencioné, de que al no tener una autoridad y no tener fe en esa autoridad, la gente va a hacer lo que quiera. Por eso que regularmente nosotros al no tener fe en Jesús, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Ya hago mención de que fe va relacionada a autoridad y fe va relacionado a obediencia. Entonces cuando Jesús dice que se maravilló que ni aún Israel haya hallado tanta fe, significa que Israel no se sujetaba a sus autoridades en su mayoría y hacía lo que bien le parecía. Por eso no encontró Dios una fe tan grande porque nadie estaba tan sujeto a autoridad como el centurión, porque el centurión por estar sujeto a autoridad conocía la fe de la autoridad de Jesús. Eso es lo que puedo mencionar acá. Entonces nosotros necesitamos comprender esta cuestión. La fe en Jesús, que a Jesús le fue dado toda autoridad y que yo tengo que estar bajo obediencia a Jesús, porque esa es mi fe. Mi fe está basada en obedecer a Jesús. Por eso cuando uno ve, y vuelvo a resaltarlo, porque la misma Biblia dice, el que confesara con Jesús, perdón, el que confesara con su boca que Jesús es Señor, significa que cuando yo digo que Él es Señor, significa que yo soy un siervo, yo me convierto en un siervo y me convierto en un esclavo, y por consecuencia eso significa obedecer a Dios. ¿Sí? Por consecuencia es un amor por obediencia. Si yo no termino obedeciendo a Dios, voy a terminar obedeciendo a las tinieblas. Porque la Biblia dice, no puedes tener dos señores. Obedeceréis a Dios o obedeceréis a las riquezas. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar la completa obediencia, pero tenemos que ver nuestras obras. ¿Qué dicen nuestras obras? Esas obras, las obras que yo haga van a manifestar si yo creo o no en Dios. Por eso mencionamos ya que la Biblia dice, y recordemos las obras también que habla de los frutos, por sus frutos los conoceréis, que da frutos buenos y frutos malos. Entonces, eso también va relacionado con esto. Por ejemplo, la Biblia dice de que hay muchos que predican por envidia y hay otros que predican por contienda y otros que predican por amor. Entonces, tienen su fe basada en algo y esa fe la manifiestan y dan un fruto. Y ese fruto es bueno o es malo. Entonces, eso es lo que menciona acá. Y luego vamos a mencionar algo aquí rápido también, que eso es lo que quería mencionar con respecto a por qué no halló esa fe. Entonces nosotros tenemos que, si nosotros queremos maravillar a Jesús, lo que tenemos que hacer es tener fe en Él y por consecuencia es sujetarnos a su autoridad. Y por consecuencia con eso le vamos a demostrar que le amamos. El 10 dice, al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, esto es bien importante y es lo último que vamos a ver, y es estos intercesores, que si se dan cuenta, el centurión luego envía a otro grupo que son sus amigos. Es bien importante con ellos, aquí lo mencionan, los amigos, aquí dice, y unos amigos, envió unos amigos
Pero esos amigos, tomemos relación de que fueron intercesores y que estos intercesores fue bien importante porque el centurión no se dio cuenta de lo que Jesús dijo, de las palabras específicas que Jesús utilizó. Tampoco el centurión nunca se comunicó de frente con Jesús y tampoco el centurión vio quién era Jesús. Pero ahorita podemos ver de que estos intercesores, que estos son los amigos, ellos sí conocieron quién era Jesús. Ellos sí supieron las palabras que Jesús utilizó. Y ellos también observaron con sus ojos cuando la persona fue sanada. Esa es la importancia de un intercesor o inclusive en este caso de algún ministro que predica la palabra, porque él está conectado a Dios, él conoce lo que Dios dice, él conoce cómo Dios es y él va a ver cómo Dios operó en esa intercesión cuando ore. Eso es la importancia de la intercesión, aquí lo menciono, ya mencionamos también de que nuestro intercesor es Jesucristo y que por eso yo no sé las palabras que Jesús diga delante del Padre de mí, yo no sé específicamente cómo es Dios Padre, pero en este caso podría ser como el centurión, que yo le diga a él que solo diga la palabra, que solo lo interceda con el Padre para que tenga misericordia de mí. Por eso que únicamente tenemos un intercesor, a Jesucristo, nuestro intercesor. Entonces, Él se va a regocijar de muchas cosas y yo por eso mismo tengo que tener muy en cuenta también esta parte de los intercesores, tanto los intercesores ancianos como los intercesores amigos. Entonces, vamos a culminar aquí, vamos a cerrar acá y vamos a pasar a agradecerle a Dios por esto que nos acaba de enseñar y vamos a regresar. Okay. Entonces, damos gracias a todos por esto. Vemos que ya aquí igual estamos en estas redes sociales. Hay otras más en las cuales estamos, pero estas son las como más comunes. Eh, bueno, entonces damos gracias. Vamos a orar acá para que Dios nos gracias a este tiempo. Para el nombre de Jesús, venimos hoy cerrando la palabra, ministrándola. Te pido que como sobre cada persona los bendigas, los santifiques y los guardes. Ayúdanos para que no se nos olvide estas palabras, para que seamos una buena tierra y que podamos dar fruto al ciento por uno. Te damos las gracias, papito lindo. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo para tu alabanza y exaltación en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y gracias por leer con nosotros. Bendiciones.